Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente, como todos los martes, veo que el día de hoy somos 15 los conectados aquí en este momento. Veo Denise, ¿cómo estás, Denise? A Manuel, ¿cómo has estado? Veo dos celulares de marca o tres celulares de marca Honor. Veo también a Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Como siempre, me da mucho gusto verte. A Miguel Ángel Guillén, bienvenido. A Ruth Portillo, ¿cómo estás? También veo a Daniel. Veo un Samsung también. Veo a Saulo, a Steffi Cervantes y a otro celular que se llama Xiaomi. Pues bienvenidos a todos aquí al estudio bíblico, como es todos los martes a esta hora, a las 8 de la noche, hora del centro del país. Y vaya, pues me presento brevemente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey. Sin embargo, tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí está mi familia, mi trabajo y todo. Vaya, pues aquí ya estoy establecido. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico en parte a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp y aparte también a este estudio bíblico. El objetivo de este estudio bíblico principalmente es leer el Evangelio, que son, como sabemos, los cuatro libros que describen la vida de Jesús, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Es muy importante generalmente leer la Biblia de manera directa. Como sabemos y como lo hemos platicado en muchos estudios bíblicos, siempre hay otros grupos o ideas o personas, tanto en la calle afuera como en internet, cuestiones así, que nos empiezan a mandar mensajes que a la mera hora contradicen lo que dice la Biblia de manera clara y directa. Entonces, por eso siempre es muy importante leerla, así como leer de la fuente. Oye, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién fue que dijo que él era? ¿Qué fue lo que él hizo exactamente? Siempre muchos rumores por ahí, que si era un gran maestro, un gurú y que se hizo esto y lo otro. Bueno, qué fue lo que él hizo realmente, lo que está históricamente registrado y bien evidenciado, claramente evidenciado. Y esto es básicamente, o sea, lo que es leer el Evangelio. Luego, posteriormente, vamos a leer alguno que otro libro también de la Biblia para escribir un poco más la fe, pero principalmente son esos cuatro libros del Evangelio. Entonces, para iniciar, pues vamos a iniciar siempre con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias Señor por esta semana, este martes, Señor. Gracias por todo lo que tú nos provees, tanto físicamente como espiritualmente, por la comida, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Y también esa gracia que tú nos das a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, donde ya somos salvos y tenemos acceso a ti, Señor. Podemos estar contigo, Señor, en comunión. Muchas gracias. Como todos los martes, te pedimos que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender la palabra, Señor, y que podamos aprender más de esas lecciones que tu Hijo Jesús dio hace 2000 años y que ahorita estamos leyendo nuevamente, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perfecto, pues voy aquí a compartir pantalla para ver desde donde nos quedamos. Igual voy a hacer lo que es pues una introducción aquí a lo que hemos hecho anteriormente. Sabemos que pues hemos estado leyendo los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, escrito por cuatro diferentes personas. Mateo y Juan, o sea, el primero y el último, escrito por discípulos directos de Jesús, que son apóstoles. Y Marcos y Lucas son discípulos de discípulos, o sea, son una segunda generación. Sí. Mateo está más enfocado hacia los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años, propiamente. Déjame nada más bajo la manita aquí. Siempre la subo sin querer. Lower hand, ahí está. Ujú. Mateo fue escrito un poquito más enfocado hacia los judíos. Sí, Marcos está un poco más enfocado hacia los gentiles, específicamente a los romanos, o sea, personas que a lo mejor no conocían mucho lo que es el Antiguo Testamento. Y Lucas está más enfocado, pues igual, o sea, los gentiles, específicamente a Teófilo, o sea, en este caso los griegos propiamente. Y últimamente, Juan es un libro un poco más diferente, es más teológico, describe más el propósito y la naturaleza y la divinidad de Jesús. Los primeros tres libros se enfocan más en los eventos que sucedieron, o sea, históricamente, describen más como los eventos y Juan describe más la parte teológico-divina de Jesús. Entonces, son esos libros. Fueron escritos, Marcos, bueno, se estima que fue el primero, que fue escrito aproximadamente en el año 70. Mateo y Lucas aproximadamente en los años 80, es lo que se estima. Pueden haber variaciones un poquito, pero más o menos es lo que se estima y los primeros escritos, los más antiguos, son los que se ven más o menos por esas fechas. Y Juan es el último, pues más o menos en los años 90. Como sabemos,
Dicen muchos historiadores, obviamente esto no está registrado en la Biblia, pero se estima que Juan escribió ese último libro como para amarrar un poquito lo que era el concepto de Jesús, porque ya existían los otros tres evangelios, ya estaban circulando en el mundo, o sea, alrededor de toda esa zona, y Juan, que fue discípulo directo, quería describir un poquito cuál fue el propósito de Jesús, y fue cuando él escribió su propio libro como para definir un poquito más la parte divina de Jesús. Se sabe que Juan inclusive para el año aproximadamente 100 él todavía estaba vivo, o sea, él murió viejo, vamos a decirlo así. Y lo que muchos historiadores asumen es que Juan era pues considerablemente más joven que Jesús, que Pedro y y vaya, los demás discípulos. Mientras que Jesús y Pedro estaban en sus treintas, Juan posiblemente haber tenido alrededor de unos 14, 15 años. O sea, sí habían varios años de diferencia. Otra de las cuestiones que posiblemente asumen que era considerablemente más joven que Jesús es que Juan era el único discípulo que estaba en la crucifixión presente, o sea, enfrente ahí. Así entonces posiblemente los historiadores dicen, oye, Juan posiblemente estaba muy chavo, va a haber sido un chavo de 14 años. Los demás discípulos, como ya estaban grandes y eran hombres maduros de 30 años, pues esos corrieron cuando capturaron a Jesús. Pero Juan, como a lo mejor estaba más chavo, pues pasaba más como niño, vamos a decirlo así, como que no le ponían tanto dedo a Juan porque estaba muy chico en aquel entonces, pero los otros que sí estaban más grandes, posiblemente vaya, por eso no estaban ahí presentes en la crucifixión, porque pues, vaya, pues se dispersaron. Eso es lo que asumen muchos historiadores, pero bueno, esos son solamente, o sea, vaya, ciertas em, cuestiones que se asumen históricamente. Ahora, estamos leyendo el libro de Juan, propiamente, perdón, el libro de Lucas es el tercero, ¿sí? Lucas es el evangelio más largo, ¿sí? Es el más preciso. Como sabemos, Juan era médico, entonces él era muy preciso al hablar, describe mucho los lugares, los eventos, a veces lo que sentían las personas. Inclusive al principio de su libro dice que esta es una investigación que él hizo, literalmente eso lo dice, esta es mi investigación. Sí, entonces este es el libro de Lucas. Posiblemente inclusive hasta entrevistaba a las personas que estuvieron en los eventos, por eso podía describir lo que era de los sentimientos. Inclusive de repente describe los sentimientos de María. O sea, ¿cómo puede describir lo que sintió María? Pues porque posiblemente tuvo una entrevista con ella de manera personal. Entonces, Juan es muy preciso, sí, o sea, en esta parte, y se enfoca mucho en los milagros, posiblemente porque él era médico, pues obviamente esto le llamaba mucho la atención, pues de manera lógica, toda la cuestión de de las sanidades y de los eventos que él hacía. Pues esto es en Lucas. Ahora, hemos avanzado, hemos visto ya obviamente, ya el ministerio de Jesús ha estado avanzando, ya él ha estado realizando varios milagros, dando varias lecciones. Sabemos que él daba las lecciones de manera parábola, o sea, generalmente no de manera muy directa, sino daba ejemplos. A veces ejemplos que muchas de las personas no entienden o al principio cuando los leemos no los entendemos, pero luego él normalmente ya los explica después. Sí, era él así como él enseñaba propiamente. Entonces estamos viendo ahí una serie de eventos. Recordemos que su ministerio significa el tiempo que él estuvo predicando, o sea, Jesús, no fue mucho tiempo, fueron aproximadamente 3 años. Se estima más o menos del año en que él tenía 30 a los 33, que eso es lo que se estima en la historia. No fue mucho tiempo. Algunas personas creen, no, hombre, estuvo así muchos años predicando la palabra, yendo para aquí, para acá. Bueno, realmente fueron 3 años. Poco se sabe de antes de que él tuviera 30 años, o sea, su vida de joven y de niño. Sí hay por ahí algunas historias de cuando él tenía aproximadamente 12 años, cuestiones así, pero se sabe relativamente poco. Obviamente se sabe de su familia, de su profesión, pero no se sabe mucho de esa vida antes de los 30 años, sino a partir de los 30, los 33, que fue su ministerio, es cuando más se sabe en sí. Entonces, eso es algo para argumentar porque Jesús, que vamos a decirlo así, humanamente hablando, pues era una persona pobre, Israel, era un carpintero. Sus padres, que obviamente con todo respeto, pues no eran personas importantes en sí, o sea, no eran grandes reyes o políticos o cuestiones así por el estilo, eran personas normalitas, ¿sí? Y vaya, el pueblo de Israel era uno de los rincones más alejados del Imperio Romano, o sea, eran así como de los lugares más alejados y posiblemente menos importantes del Imperio Romano. ¿Cómo esta persona? Pobre, sí, hijos de personas que no eran importantes, en un rinconcito del Imperio Romano, en solamente 3 años pudo cambiar el mundo. Fue tan influyente, argumentablemente la persona humana más importante que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo cambiar tanto la historia? Tanto así
que hoy sabemos el año 2026, pues vaya, lo conmemoramos a través de su nacimiento, que son 2026 años desde su nacimiento. Tanto así que todas las naciones nos alineamos con el año de su nacimiento. Entonces, definitivamente es una persona influyente, vamos a decirlo así, en el contexto humano. Por eso creo, pues, muy importante a las personas decirles esto. Y sabes que si esta persona tuvo tanto impacto a nivel mundial, o sea, tanto impacto en la humanidad, pues es importante saber, pues, qué dijo exactamente. Entonces, vamos a continuar leyendo aquí. Jesús calma la tormenta. Ujú. Esto es uno de los milagros que él hizo propiamente y uno de los más particulares. Como sabemos, Jesús hacía sanidades de enfermos, personas con lepra, personas que no podían caminar, que no se podían parar, sí, inclusive llegó a levantar muertos. Fuera de su propia resurrección, vaya, llegó a levantar una niña, llegó a levantar a Lázaro, que era familiar de él también. Entonces, vaya, estamos viendo que él hacía diferentes tipos de milagros y ahora estamos viendo un milagro diferente, que es un propio más hacia la naturaleza, vamos a decirlo así. Jesús calma la tormenta, vamos a ver. Capítulo 8, versículo 22. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua, posiblemente estaba lloviendo mucho y las olas que se empezaba a meter agua. Y estaban realmente en peligro. Sí, realmente estaban en una situación muy peligrosa. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y quedó todo en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Ujú. Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Se preguntaban, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Sí. Entonces, vamos a ver qué estamos leyendo aquí. Estamos leyendo que pues este problema de naturaleza, está en una tormenta, está en un barco, hay muchas olas fuertes, Jesús está muy calmado, está dormido, lo levantan, maestro, maestro, nos estamos ahogando, Jesús reprende al viento, reprende a las olas, se calma en ese momento, en ese instante, ¿sí? Y todos los discípulos, pues yo imagino que hasta se asustan, dicen, "Pues, ¿quién es esta persona que hasta la naturaleza le hace caso? Sí, por eso muchas personas que dicen, Jesús fue un gran maestro, un gran predicador, pues yo no conozco a nadie que pueda decir así, oye, ¿sabes qué? Viento, cálmate y que se calme el viento, eso no lo he visto en mi vida, yo no lo puedo hacer, te lo aseguro. Entonces ahí estamos viendo la parte divina de Jesús, cómo el mismo mundo, la misma naturaleza le hace caso. Sí, en otras palabras, no es un hombre cualquiera, no es un predicador normal, cuestiones por el estilo. ¿Cómo la naturaleza le hace caso? Y ojo, ¿cómo da la orden? Generalmente nosotros cuando oramos, vaya, le pedimos a Dios, Dios, por favor, ayúdame a sanar, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí Jesús da la orden de manera directa, ¿sí? Cálmense las olas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro, levántate, ¿sí? Da la orden de manera directa, ¿sí? O sea, a través de su propia voluntad, a través de su propio nombre. Entonces estamos viendo, vamos a decirlo así, una persona bastante peculiar, sí, con ese poder divino, sí, muy diferente a las demás personas de la Biblia o cualquier otra persona que hayamos conocido en nuestra vida, sí, y tiene dominios sobre la naturaleza en sí, porque vimos, bueno, pues a lo mejor podía sanar, por los médicos también a veces pueden sanar, cuestiones así, pero aquí está controlando o sea, la naturaleza. Ningún médico, ningún científico, ningún presidente, ningún país puede hacer eso, sí. Entonces estamos viendo a alguien totalmente extraordinario y se empieza a notar la divinidad de Jesús propiamente. Sí, por eso muchas personas argumentan así, pues bueno, es algo que argumenta mucha gente. Dice, es que Jesús nunca dijo que fue Dios, así, o sea, nunca hay una frase en la Biblia. Sí lo dice de repente de manera un poquito más directa, pero nunca hay una frase así tal cual que dice yo soy Dios, así como de manera así tan directa. Pero lo podemos ver a través de sus acciones, cómo controla la naturaleza, cómo levanta a los muertos. Últimamente el libro de Juan sí dice él, sí, Dios Padre y yo somos uno mismo. Sí, sí lo dice ahí un poquito ya, pues
pues yo diría más de manera directa. Dice, Dios y yo somos uno mismo. Pues está diciendo, ¿qué onda con esto? ¿Cómo está diciendo que esta persona, Dios y yo somos uno mismo? Pues, ¿qué? O sea, ¿qué onda? Ahí sí lo está diciendo de manera más directa en sí. Y hay en otras ocasiones donde también lo dice. Si solamente Dios puede perdonar pecados. Oh, no, sí, solamente Dios. Sí, pues el Hijo del Hombre, yo también puedo perdonar pecados. Espérame. Si Dios solamente puede perdonar pecados y Jesús está diciendo que Él también puede perdonar pecados, pues empieza a ver ahí como una similitud, ¿si me explico? Son igual, ¿sí? Entonces, es por eso que las personas, pues obviamente argumentamos, oye, pues es parte de la Trinidad, tiene divinidad Jesús, definitivamente. O sea, no es un hombre cualquiera, ¿sí? O tampoco de repente dice, no, es que fue un ángel o fue, pues tampoco dice, oye, pues suelta al ángel o algo, no, dice, Dios y yo somos uno mismo. Ay, pues, es una exclamación muy fuerte. Aquí estamos viendo cómo él tiene poder sobre la naturaleza y lo dicta de manera directa. Ujú. También hay otra parte que ya lo leímos donde lo quieren apedrear, ¿sí? O sea, los fariseos le quieren aventar piedras y dicen, sí, vaya, pues dice él, antes de que Abraham naciera, o sea, Abraham, que era el padre Abraham del Antiguo Testamento, dice, yo soy. Pero ese yo soy que dice en griego, es específicamente yo soy, eso está bien, vaya, bien estudiado por los teólogos. Ese yo soy que dice en griego significa el yo soy el que soy del Antiguo Testamento a Moisés, que fue cuando él vio la zarza ardiendo. Cuando Moisés le pregunta a esa zarza ardiendo, si quién eres, esa zarza ardiendo, que es el Dios judío, vaya, pues el Dios Israel, bueno, esa zarza dice, yo soy el que soy. Sí. Entonces Jesús vuelve a hacer alusión a esa zarza hirviendo. Dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Sí, pero no lo dice como que yo antes ya existía, sino dice esa palabra en hebreo que da divinidad. Yo soy esa zarza hirviendo, yo soy el que soy. Y los fariseos se enojan tanto vaya, que le avientan piedras. No solamente dice, antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Pues, X. No, dice, yo soy. Híjole, pues estás, para los fariseos era blasfemando. Te estás haciendo igual que Dios, estás diciendo eso. Entonces, ahí es donde los contextos empiezan a decir, oye, hay una similitud entre ese Dios hebreo, ese Dios del Antiguo Testamento y Jesús, ¿sí? Vamos a seguir leyendo un poquito, ¿sí? Jesús sana a un hombre endemoniado, ¿sí? Versículo 26. Luego llegaron a una región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Ese lago de Galilea era, bueno, era un lago muy común ahí en la zona de Israel. Mientras Jesús bajaba de la barca, o sea, iban bajándose ahí del bote, un hombre que estaba poseído por demonios salió a ese encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar. Imagino así como una especie de, pues, de animal, lastimosamente, sin ropa, sin hogar, así viviendo. Y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad, posiblemente en algún cementerio en las afueras de la ciudad, y ahí estaba él merodeando. En cuanto vio Jesús, saltó un alarido, ¡ah! O sea, como un grito, y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Ojo, aquí esta persona endemoniada, fuera de sí, sí, lo reconoce, o sea, ve a Jesús y no tiene que hablar con él o escucharlo, no. O sea, él lo ve rápidamente, es como si te ponen a un artista famoso o algo, tú lo reconoces inmediatamente en un segundo, es esta persona, ¿sí? O sea, va y lo ve, "Ay, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconoce, sabe quién es, ¿sí? Ese demonio que está dentro de esta persona, lo ve, lo reconoce, ¿sí? Tú eres hijo del Dios Altísimo, hijo del Creador. Yo sé perfectamente quién eres. Sí, yo sé perfectamente. Yo te conozco, ya te he visto. Sí. Cosa que obviamente a lo mejor con las personas normales, pues a lo mejor no lo reconocen o no saben quién es o los discípulos apenas están descubriendo quién es Jesús. Bueno, este demonio sabe perfectamente quién es Jesús. Por favor, te suplico que no me tortures. Sí, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él.
Sí, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente las rompía y se escapaba al desierto. O sea, como que tenía mucha fuerza como para romper cadenas. Totalmente controlado por el demonio. O sea, como que esta persona en sí, o sea, este cuerpo humano, pues perdía totalmente el control, se metía el demonio y rompía las cadenas. Entonces, este demonio estaba reconociendo a Jesús. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Sí, o sea, propiamente esto significa no es un nombre en particular, sino es como si fueran bueno, muchos demonios, una legión. Sí, los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Vemos cómo estos demonios están obviamente demasiado nerviosos. Dice Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame en paz. Sí, sí. Y los demonios le estaban suplicando que no los enviara al abismo sin fondo. Los mismos demonios no quieren regresar al infierno donde estaban antes. Imagínate el lugar que es para que ellos mismos ni siquiera quieren volver. Sí. Sí, por eso todas esas personas que dicen, ah, en el infierno voy a estar agarrando una fiesta, y van a estar todos los artistas y voy a estar acá escuchando rock and roll o lo que sea, lo que de repente hemos escuchado ahí de chistes. Sí, los mismos demonios no quieren regresar a ese lugar. Sí, por favor, no me envíes de vuelta. Si ellos prefieren a lo mejor estar aquí en la tierra que estar allá. Imagínate o sea, el tipo de lugar que es. Sí, ni ellos mismos, así, porque de repente pensamos, no, ellos van a estar así como gobernando totalmente, así, pues ni ellos mismos quieren regresar, imagínate. Sí. Versículo 32. Sucedió que habría una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, por ahí. Y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Sí, por favor, déjanos entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Ah, está bien, métete a los cerdos. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. O sea, todos esos cerdos, ese grupo de cerdos, se aventó al precipicio y se ahogaron en el lago. Un evento, vamos a decirlo así, visualmente muy raro. Oye, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Sí. Versículo 34. Y ahorita vamos pues, a desmenuzarlo un poquito. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo que sucedió, ¿qué onda con eso? Bueno, pues vieron lo sucedió, huyeron a la ciudad cercana. Recordemos que estaban ahí como por un cementerio un poquito afuera. Entonces huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Sí, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús. Obviamente se empezaron a ocultar la multitud. Y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Ese hombre loco, entre comillas, ya totalmente cuerda, o sea, totalmente en sí. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido, ¿sí? Y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Oye, ese loco que andaba en los cementerios, bastante agresivo, gritando, de repente lo vemos totalmente nítido, vestido, ¿sí? En su sano juicio junto a Jesús y empezaron a tener miedo. ¿Qué onda con esto? Sí. Entonces lo que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo cómo está esta persona endemoniada. La persona endemoniada reconoce a Jesús inmediatamente, sabe quién es. Oye, pues obviamente tú eres hijo de Dios, tú eres aquí el jefe. ¿Qué estás haciendo aquí, jefe? Sí, no, vaya, no me tortures, no me hagas, bueno, pues no me vayas a decir, o sea, decir una orden o algo. No me lleves de regreso al infierno. No, 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 no. Estaban todos los demonios así. Sí, entonces ya Jesús dice, ok, te puedes ir a los cerdos. O sea, que negociaron eso, se fueron a los cerdos y se aventaron. Ahora, aquí hay un poquito como un simbolismo, vamos a decirlo así. Algunos teólogos dicen, ¿qué onda con esos cerdos que se meten y luego se avientan y luego salen las personas así de la ciudad y, oye, ¿qué pasó? Empiezan a tener miedo y así. Muchas veces estos cerdos, bueno, pues significan animales impuros, pero también pues significa un poquito las posesiones y los bienes vaya, de estas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos que estos demonios se van a estos cerdos, pero que últimamente pues son los bienes y las posesiones de estas personas? Traducido un poquito ahorita contemporáneo es como si fuera nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras posesiones.
Y de repente, ¿cómo estas se van? Entonces llegan estas personas y empiezan a tener miedo porque vieron a la persona, pero dicen, no. No te queremos aceptar, Jesús. Sí, no te queremos aceptar. Yo sé que te deshaciste de nuestras posesiones, de nuestros bienes materiales, pero no, 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 no te queremos ver. Tengo miedo, no quiero saber nada de ti. Sé que esta persona está cuerda, pero no, no, no. Yo prefiero a mis cerdos, a mis posesiones materiales y no quiero saber nada de ti. Entonces, como sabemos, van a ver ese tipo de personas, como ya lo hemos visto y lo hemos visto en muchas, en muchas historias aquí de la Biblia donde hay personas que rechazan a Jesús y prefieren a los cerdos, prefieren a los bienes materiales. A lo mejor tienen miedo. Yo de repente hablando con las personas, oye, ¿qué piensas de Dios? Ah, yo no tengo tiempo de eso. O no, no sé, pues ahí a lo mejor puedo reencarnar en algo. O no sé si la vida siga o no. Como que le cortan, no quieren ir más allá. Yo no, pues yo estoy muy ocupado ahorita con mi trabajo, cuestiones por el estilo. Muchas personas lo rechazan por una que otra situación. Entonces, siempre va a haber personas como lo que vimos aquí cerca de este pueblo que rechazan a Jesús, no quieren saber nada de eso. Sí. De repente ven el milagro, lo ven con sus ojos, ve a esta persona cuerda y dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Hay algo aquí. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién es esta persona? ¿Qué está diciendo? No, 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 simplemente lo rechazan. Entonces, esto es una situación que pasó específicamente en esta situación. Sí. Ya finalmente, entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago, como que volvieron a cruzar. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Sí, esta persona aquí ya estaba de acuerdo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Así entonces, al final del día, también esto es un poco una parte, una lección. A veces pensamos que nosotros como cristianos o seguidores de Jesús tenemos que hacer exactamente lo mismo que todas las personas. Por ejemplo, en este caso, posiblemente estaban los apóstoles con Jesús o las personas más cercanas. Obviamente esta persona que recién había sido liberado de los demonios, pues quería seguirlo, oye, pues yo quiero seguir contigo, sí, pero Jesús le da una orden diferente. Dice, no, regresa a tu familia y di todo lo que Dios ha hecho por ti. O sea, le dio una orden diferente a la que posiblemente tenía Juan, a la que tenía Pedro o los otros discípulos. Entonces, hay que reconocer que en nuestra vida cristiana no todos vamos a ser pastores o líderes de iglesia o vamos a estar predicando la palabra a las masas enfrente de un púlpito, así como dicen. No, a veces vamos a hacer cuestiones diferentes. De repente puede ser clases para niños, puede ser con música, puede ser predicando la palabra en línea, puede ser predicando la palabra a tus amigos, teniendo estudios bíblicos en grupos pequeños. De repente cada quien puede tener roles diferentes y el mismo Jesús aquí lo dice. Sí, para esta persona en particular no le dijo, ok, sí, sígueme, acompáñame, no, le dio una orden diferente. Y vemos cómo esta persona cumplió con su orden. El hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. A la mera hora, Dios es así. Dios que todo lo sabe, tiene una inteligencia universal que ve la vida de cada una de las personas y cómo se conecta la vida de cada una de las personas, desde el primer ser humano hasta el último. Él sabe el porqué y tiene un propósito particular y un plan de vida en particular para cada uno de nosotros. Y si en dado caso dices, ah, es que yo hubiera querido ser esto, yo hubiera querido ser lo otro, si Dios tiene un plan particular para ti, a lo mejor no es el plan que tú tienes en la cabeza propiamente o idealmente en la cabeza, pero tiene un plan específico para ti. Obviamente, tanto para tu vida normal, como tu trabajo y tu familia, como también para tu vida espiritual, para tener a lo mejor tu propio ministerio, predicar la palabra. Vamos aquí a continuar leyendo. Jesús sana en respuesta a la fe. Ok. Vaya, versículo 40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Como podemos ver, pues ya Jesús tenía ya bastante fama, había multitudes en diferentes partes. Apenas estaba llegando al lago y ya se había, vaya, pues propagado la palabra y eso que no existía el internet y ya lo estaban esperando al otro lado del lago. Y un hombre llamado Jairo, líder de una sinagoga local, argumentamos que Laio posiblemente era un fariseo, era líder de una sinagoga local, o sea, era una persona religiosa. En otras palabras, pues una de las personas típicas del grupo que criticaba mucho a Jesús, pero pues esta era una persona en particular. Se acercó
y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Ok. Vemos que Jairo, esta persona en particular, era un poquito distinto a los típicos fariseos que estamos leyendo en la Biblia. Y así habían fariseos distintos, como por ejemplo Nicodemo también era uno de ellos. Sí, vemos que al final del día no debemos realmente de categorizar las personas así en un grupo, así, mira, estos son los buenos y estos son los malos y todos estos van a ser malos y todos estos van a ser buenos. No, de repente si las personas pueden tener opiniones diferentes, fariseos se pueden acercar a Jesús, vaya, así sucede. Yo lo he visto un poquito en Canadá, como lo hemos platicado anteriormente, pues siempre dicen, es que en México son católicos o cristianos porque los españoles les trajeron la religión ahí con Hernán Cortés hace 500 años. Ok, pero yo que vivo en Canadá y que voy a una iglesia aquí, oye, veo a un montón de personas de la India, a un montón de personas de Japón, de China, de países que históricamente no tienen el cristianismo, son budistas o tienen otro tipo de creencias. Hablo con ellos y me dicen, no, mi familia, vaya, pues son hindúes o son budistas, pero yo en la universidad empecé a escuchar a Jesús y me empecé a interesar y empecé a llevar a la iglesia. Digo, no, vaya, Jesús no es solamente para México o esos países que fueron conquistados por España o Europa o cuestiones así, no, es para todo el mundo. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Si personas de muchas otras naciones se van acercando a él. Entonces también estamos, este caso de Jairo, líder de una sinagoga local, posiblemente un fariseo, pues el mismo nombre casi casi lo dice, sí, se acercó y cayó a los pies de Jesús, ok. Mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, sí, que tenía unos 12 años, estaba chiquita, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Imagino que era así como se iba por algún pasillo o algo por el estilo y toda la multitud estaba así. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Sí, hace muchos años que tenía sangrado continuo, continuo, continuo y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica, o sea, así como que vendas así el fleco de la túnica. Y al instante la hemorragia se detuvo. Sí. Tanta fe tuvo esta mujer que dijo, con que apenas lo roce así con la mano, ni siquiera tocarlo así, o sea, la carne, o sea, el cuerpo, no, así nomás la ropa, así nomás así un rocecito. Tanta fe que tenía, estaba la multitud y dijo, nomás voy a estirar la mano y con que roce así la túnica. Y en instante, en un segundo, la hemorragia se paró después de 12 años de tener ese problema. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron. Ujú. Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se, se apretuja contra ti. Obviamente iba Jesús, había muchas personas alrededor, pues, estaban haciendo mucha presión. Yo imagino como si fuera una especie de concierto donde va un artista y todos están así encima. Y dijo, pues todo el mundo pues te está tocando y así. Entonces, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Pues el mismo Jesús dijo, no, 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 hubo alguien que me tocó de manera especial porque sentí que poder salió, vaya, de mí, tal cual. Versículo 47. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, posiblemente estaba pues, obviamente muy cerca de Jesús, comenzó a temblar, sí, estaba nerviosa. Cayó de rodillas frente a Jesús, a oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sanada y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Sí. Tu fe, esa convicción que tú tienes, esa creencia, te ha sanado. Ve en paz. Ujú. Ahora, también siempre me ha llamado la atención cómo Jesús, a pesar de que obviamente no era una persona muy grande, pues tenía alrededor de unos 30 años. Sí que obviamente ya era una edad madura en aquel entonces. Bueno, pues teóricamente ahorita debería también de ser una edad madura, pero ¿cómo los decía como hija? Sí, como hija, como que los veía como hijos. Jesús nos veía como hijos al final del día. Entonces, también eso es otra cuestión de la divinidad de Jesús, un poquito como él nos veía como hijos. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Sí, posiblemente bueno, o sea, esta mujer no era extremadamente joven, sí ya tenía la hemorragia desde hace 12 años, pero bueno, versículo 49. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, ujú, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro.
Antes de proceder con esto, también cabe recalcar que la hemorragia que tenía la mujer pues era menstruación, pero continua, que no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Dice ahí en otros de los evangelios que había gastado su dinero propio pues con doctores y en medicinas y todo y que nada le hubiera podido sanar de esa hemorragia. Esto era en sí un problema pues para el pueblo judío. A pesar de que obviamente era un problema físico, o sea, pues algo sí es definitivamente un problema. Cuando una mujer en aquel entonces tenía esa menstruación, era considerada impura. O sea, nadie se podía acercar a él, nadie la podía tocar, sino esa persona también iba a quedar impura por unos días. Entonces, también, o sea, no era nada más la hemorragia en sí, sino era esa situación que tenía que estar relativamente aislada porque tenía la hemorragia y era impura por ese tiempo. Pero el problema es que, pues ya era impura por 12 años. O sea, ese era el detalle. Entonces, también Jesús sanó ese tipo de enfermedad, pero también es propiamente, o sea, esa pureza. Dios nos da esa pureza. Si tú estás impuro, sí, a lo mejor obviamente no con la menstruación, pero estás impuro y tienes mucho tiempo impuro, con tu fe, Jesús te puede quitar esa impureza también. Es algo un poquito simbólico en ese tipo de enfermedad específico que tenía la mujer. Porque cabe recalcar eso, para el pueblo judío era un gran problema, eso está escrito en las leyes del Antiguo Testamento. Si una mujer, vaya, tenía su menstruación, era impura, nadie se podía acercar a él, vaya, pues a ella ni siquiera tocarla, sino esa persona también estaba impura, por lo que esta mujer posiblemente vivía relativamente aislada por esa misma situación. Pero Jesús le quitó esa impureza que tenía. Pero bueno, vamos a proceder un poquito con este nuevo tema del versículo 49. Vemos que la hija de Jairo pues ya estaba muerta. Le dijo, pues ya no tiene caso. Ya la hija está muerta, no tiene sentido molestar al maestro. Digo, iba a ir para sanarla. Sí. Versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Uf, imagínate qué seguridad tenía Jesús para decir, no te preocupes, está muerto, o sea, que el mensajero que está muerto, tú ten fe y ella será sanada. Pues qué autoridad, sí. Un profeta, una persona normal, no es definitivamente. Versículo 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó a nadie que entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Sí. Entonces nada más eran, bueno, 6 personas. O sea, Jesús, Pedro, Juan, Santiago, el padre, o sea, Jairo, y la madre de la niña, ¿sí? Entonces eran 6 personas más la niña. Sí, cabe recalcar que estos discípulos, específicamente estos tres, son considerados como del círculo cercano de Jesús. Pedro, Juan y Santiago, propiamente. Ellos estuvieron en muchos eventos cerca de Jesús, solamente ellos tres, al igual que en el jardín del Getsemaní, cuando capturaron a Jesús, también estuvieron ellos tres en el jardín del Getsemaní, se consideran como el círculo cercano específicamente ellos tres. Pero bueno, entonces ellos también estuvieron presentes en ese evento en particular y estaban ahí los 6 más la niña, ¿sí? Y entonces todas las personas que posiblemente estaban en la casa porque la niña recién había fallecido, posiblemente amigos cercanos y familiares, pues posiblemente estaban en un cuarto aparte o afuera, ¿sí? La casa estaba llena de personas que lloraban y lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Jesús dice con mucha seguridad, no está muerta, solo duerme. Sí. La multitud se rió de él, sí, porque todos sabían que había muerto. O sea, claramente todas las personas sabían claramente pues, que había fallecido. No era solamente una persona que dijo, oye, parece que está muerta o creo que está muerta, sino que la veían, sí, y decían, no, esta persona, esta niña está muerta, sí. ¿Cómo tú te atreves a decir que está dormida? Pues no, está muerta, o sea, sí. Versículo 54. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, y vamos a ver otra vez, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida, le, le volvió la vida y se puso de pie enseguida. ¡Tum, tum! O sea, imagino que fue o sea, no crees que fue así despacio, vaya, imagino que fue así como un relámpago de repente, como que regresó a la vida y se paró en 1 o 2 segundos, me imagino yo, sí, o sea, enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña, posiblemente estaba muy desgastada pues, por la enfermedad. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Ok, pues estamos viendo aquí una acción
aquí importante que hizo Jesús. Sí, aquí vemos nuevamente lo que habíamos comentado en un inicio. ¿Cómo Jesús es la orden? Yo me imagino que si yo estuviera con una persona enferma y me dicen, Sergio, puedes orar, sí, por esta persona enferma, y pues yo oraría como más o menos oro, Dios Padre Santo, si te pedimos por la vida de esta niña, sí, entonces pues sería algo así, por su sanación, sí. Pero aquí vamos a Jesús totalmente diferente, sí, dice, niña, levántate, una orden, directo, pocas palabras, tú haz esto, sí, una orden, así casi casi parece sargento, haz esto, sí, vaya, pues con pocas palabras, con mucha autoridad. Y la niña reacciona y se levanta. O sea, Jesús tiene poder divino, sí, autoridad en este mundo y en el cielo también lo dice, sí. Niña, levántate. Y se levanta. Sí, fácil, rápido, instantáneo. Sí. Dios nos da la vida, nos la quita y nos la puede volver a dar si Él quiere, como en este caso con Jesús. Sí. Y luego finalmente Jesús le dice algo a estas personas y lo dice de repente en otras ocasiones a otras personas. Dice, no le digan nada a nadie lo que había sucedido. Y suena un poquito raro. Oye, ¿por qué no le deben de decir a nadie esto? Pues al contrario, vamos a decirle a la gente para que se propague. Muchos de los teólogos piensan que Jesús decía esto porque él sabía que él tenía un plan, es un plan de vida. O sea, él tenía un ministerio que cumplir, 3 años de ministerio, ciertos eventos que se tenían que dar. Entonces él sabía, si en dado caso la palabra se esparcía muy rápido, pues posiblemente a lo mejor no se hubiera cumplido la crucifixión en tiempo y en forma o como debía de ser. Entonces él sabía que había ciertos eventos que podían pasar a cierto tiempo. Es por eso que muchos teólogos argumentan, a lo mejor decía esto a las personas, oye, está bien, pero no le digas a las personas. Como quiera se propagaba la voz, eso no evitaba vaya, pues que se saliera adelante, pero posiblemente Jesús estaba pues midiendo el tiempo, porque últimamente él sabía todos los eventos que se tenían que dar en un futuro y últimamente la crucifixión en un día específico, de una forma específica. Y es por eso que algunos teólogos argumentan que Jesús decía esto, oye, sabes que está bien, pero vamos a darle un poquito calmado porque hay ciertas cosas que tienen que pasar, ¿sí? Y últimamente la crucifixión en cierto tiempo en particular. Esto es lo que muchas personas argumentan es por eso que Jesús decía mucho esto, de que, oye, vaya, pues no propague la voz o no le digas nada, vaya, pues no le digas a nadie. Como quiera, sabemos en la Biblia que como quiera la voz se corría, ¿sí? Pero de alguna manera posiblemente esto frenaba un poco la situación. Entonces, bueno, vemos cómo Jesús tiene, y lo hemos comentado repetidas ocasiones, tiene poder sobre las enfermedades, sobre la lepra, sobre las personas paralíticas, tiene poder sobre la vida. Una persona muerta se levanta y últimamente con su propia resurrección también tiene, tiene poder sobre la naturaleza. Vimos ahorita con la cuestión de los vientos y las olas, tiene poder sobre la naturaleza. Y también en los evangelios vemos cómo Él perdona pecados también. Sí, tiene autoridad para perdonar pecados. Y como comentamos, esas 4 áreas son los 4 problemas que los seres humanos tenemos. ¿Sí? Nos enfermamos, nos morimos, tenemos desastres naturales, terremotos, incendios, ¿sí? Vaya, pues ahogamientos, tormentas, y últimamente, pues pecamos, ¿sí me explico? Hacemos el mal. Y Jesús tiene autoridad sobre esos 4 problemas que nosotros tenemos. Es básicamente Dios arreglando su creación. Es decir, yo hice esta creación, obviamente a través del pecado, a través vaya, pues de Adán, entraron todos estos problemas de las enfermedades y los desastres naturales, ¿sí? Pero Jesús, Dios últimamente arregla su creación a través de Jesús, nos da la respuesta, ¿sí? Por eso nosotros decimos, es que este mundo hay mucha tristeza y todo el pecado que hay, ya sabemos, por recientemente con las noticias del narcotráfico y toda la maldad que hay en el mundo y todas las muertes y, bueno, Dios arregla todos esos problemas que tenemos en Jesús, en la persona de Jesús. Dice, esta es mi creación y yo la voy a arreglar y la arreglo así, de esta forma. Esta es la respuesta que Él nos da propiamente para la situación en la que nosotros estamos viviendo ahorita en este mundo. Y bueno, pues vamos pues a parar aquí en lo que es el final del capítulo 8 versículo 56. Vamos a empezar con el capítulo 9 propiamente, el próximo martes. Y en esta última parte del estudio bíblico,
Vamos pues a hablar sobre, veo que somos 25 ahorita los conectados. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema en particular, un tema abierto. En este caso, am, voy a hablar un poquito sobre cómo enfrentar las tentaciones. Sí. Voy a hablar ahí por unos minutos y luego ya voy a dejar los micrófonos abiertos para que cualquier persona pueda participar. Antes de iniciar, nada más vaya, pues le hago dos recordatorios, que esta es una grabación, se va a subir a través de las plataformas de Facebook y YouTube para que las personas lo puedan ver, los que no alcanzaron a estar aquí presentes. Y también que, pues, estamos los cristianos y aparte también hay católicos, entonces nada más pues para que tomamos eso a consideración. Últimamente todos estamos unidos por la fe en Jesús y en el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz, que eso es lo más importante al final del día. Ahora, hablando sobre cómo enfrentar las tentaciones, como sabemos, ¿qué son las tentaciones? Yo siempre lo he descrito como esos pecados continuos que tenemos y difíciles de quitarnos, sí. Pecados continuos que tenemos, cada persona en particular tiene a lo mejor pecados, o sea, distintos. Yo en lo particular, pues soy un poquito varo, sí, es algo con lo que he batallado un poquito desde que era, pues yo diría como adolescente, más que todo. De repente soy enojón, impaciente, más que todo, esa es la palabra un poco más exacta. Soy un poco impaciente también, de repente me desespero rápido. Entonces, son ciertas como tentaciones o pecados continuos, así, sí, y difíciles de quitar, o sea, como que están ahí, están una y otra vez, como muchas veces lastimosamente podemos decir, oye, forman parte de, o sea, de nosotros, de nuestra personalidad, pero definitivamente son cuestiones que se pueden quitar. Entonces son ese tipo de pecados. Habrán personas que tienen otro tipo de pecados. Yo he visto personas muy bondadosas que digo, pues esta persona a lo mejor no batalla con ser avaro o a lo mejor no batalla mucho con ser enojón, es una persona muy alegre. Sí, pero bueno, entonces son esos tipos de pecados, esas tentaciones. Sí. Hay a veces tentaciones, por ejemplo, pues el típico de drogas, de adicción al vaya, pues al alcohol, a otro tipo de drogas, puede ser adicción al casino, puede ser adicción a la pornografía, a la lujuria, puede ser también un poquito, sí se habla en la Biblia, pero no se habla mucho, o en las iglesias no se habla mucho un poquito los chismes, esos de que hablas mal de las personas y de los chismes, eso también es un pecado, estar hablando mal de las personas, o sea, sus espaldas también. Sí se menciona un poco en la Biblia, pero normalmente en las iglesias no lo consideran como muy malo, pero también es un pecado, también es reconocido como un pecado. Y hay muchos otros también que a veces forman parte de nuestra personalidad, es algo como que, vaya, que están ahí con nosotros, continuo, difícil de quitar. Ahora, ¿cómo enfrentar los pecados? Una de las cuestiones que a mí me ha funcionado mucho es una vez que tú empiezas a tener ese pensamiento malo, ¿sí? Por ejemplo, ay, tengo ganas de tomar, identificar ese pensamiento malo, decir, oye, se me está pasando la cabeza ese pensamiento malo de tomar, o ese pensamiento de lujura, o estoy empezando a ser avaro, o estoy empezando a chismear de la gente, o estoy empezando a tener ese pensamiento malo. Primeramente, identificar que estamos empezando a tener vaya, ese pensamiento de pecado, ¿sí? O sea, nuestra cabeza ya se está como que ideando, o sea, ese pecado. A lo mejor todavía no lo hacemos, a lo mejor no, vaya, no vamos a tomar ese tipo de base de alcohol, pero ya empezamos a tener, o sea, sentir la sed, o el pensamiento de lujuria de repente se nos viene a la cabeza, a lo mejor todavía no actuamos, pero ya está el pensamiento de lujuria ahí en nuestra cabeza, o cualquier otro pensamiento. Primero es identificarlo, oye, ¿sabes qué? Tenemos este pensamiento, este pecado y a mí lo que me ha servido mucho, porque yo lo he intentado quitar pues a fuerza bruta, decir, no, mira, yo ya lo voy a dejar y así, y de repente vuelvo a caer, de repente vuelvo a caer. Y digo, oye, pues a fuerza bruta yo solo no puedo, o sea, como que hacía, o sea, voluntad propia. Lo que a mí me ha servido es mucho oración inmediata. Si de repente empiezo a tener un pecado malo en mi cabeza, porque todo empieza en la cabeza, que te lo empiezas como que imaginar. Dentro de la cabeza es, estoy empezando a caer en pecado, hacer una oración inmediata si se puede. Ahora, yo sé que muchas veces estamos en el trabajo, estamos en la calle, no es como que nos podamos hincar ahí en el trabajo y orar, pero he perdido hacer una oración corta en nuestra cabeza, o sea, dentro de nosotros, si podemos cerrar los ojos, no tiene que ser muy larga, puede ser un minuto menos. Yo normalmente si estoy en el trabajo o en el tráfico, lo que sea, digo, Dios, ahorita en este momento estoy teniendo ciertos pensamientos malos. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo para que se puedan ir de mí y que yo pueda hacer tu voluntad. A veces así nada más, palabras cortas. Y normalmente lo que a mí es que
me siento ligero, como que ese pensamiento malo, uf, se aligeró, no, que ya me siento bien. Y lo reconozco porque me empiezo a sentir un poquito tenso cuando tengo ese pensamiento malo. Hago una oración corta y ¡fum! Siento así como una ligereza, como que no, ya, ese pensamiento ya se fue. Qué bueno. Entonces, eso yo les paso como tip, que hagan mucho la cuestión de la oración. A veces van a tener que orar varias veces al día, porque obviamente podemos tener ese tipo de pensamientos varias veces al día, ¿sí? Últimamente también recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Imaginarnos a Jesús en la cruz. Yo sé que es algo una imagen muy, vaya, muy impactante, pero imaginarnos, oye, Jesús vino, lo conocemos aquí en la Biblia, Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Sí, o sea, Él hizo esto por nosotros. Entonces ese sacrificio, pues moralmente te obliga, oye, ¿sabes qué? No, pues tengo que dejar este pensamiento, este pecado. Entonces, yo les recomendaría eso, identificar el pecado rápidamente, una oración inmediata, en ese mismo segundo, en ese mismo instante, recordar obviamente el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros y últimamente es también como más en el largo plazo, o sea, eso porque lo estoy diciendo como de manera instantánea, en el largo plazo, o sea, conforme pasen los días, siempre recomiendo constante oración y lectura de la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Si pueden orar y leer la Biblia todos los días, estaría genial, ¿sí? Y a mí me pasa de repente que me voy de vacaciones, ay, que me voy a Cancún y de repente, no, pues no voy a leer la Biblia, estoy en Cancún, estoy así, y ya empiezo a tener más pensamientos malos y así. Yo lo siento que es como hacer ejercicio. Dejas de hacer ejercicio y te empiezas a poner más débil o empiezas a perder condición. Es algo un poquito parecido últimamente. Entonces siempre tenemos que estar en constante oración y lectura de la Biblia. Y si lo dejamos, retomarlo de vuelta. Y también lo que sirve mucho, y también dice en la Biblia, es orar unos por los otros. Sí, eso también ora mucho. De repente pedir por oración, oye hermano, puedes orar por mí, estoy teniendo este problema en particular. También tú orar por las otras personas, eso también ayuda demasiado. El hecho de orar los unos por los otros puede ser con tus hermanos de la iglesia, con personas que tú tengas confianza, que también obviamente tengan fe para, pues, para que oren por ti, pero eso también sirve mucho. Entonces, pues era como un tip que les quería pasar pues, de lo que yo he vivido, de lo que me ha funcionado y de lo que, pues yo creo yo que les puede funcionar también a ustedes cuando tienen ese tipo de tentaciones. Los típicos pecados que caemos de manera continua, que sabemos que es, vaya, yo le digo, son nuestro coco, o sea, ¿sabes qué? Yo batallo con este pecado en particular y hay que echarlo para afuera. Esto es uno de los, o pues de las mejores formas que podemos hacer para hacerle frente, últimamente. Y bueno, ahorita ya voy a abrir los micrófonos para las personas que quieran platicar. Puede ser de cualquier tema, puede ser de este tema o de cualquier otro. Ahorita pues pueden hablar. Si tienen alguna duda o comentario, ahí pues adelante. Cualquier persona puede ahorita tomar la palabra, nada más con que quiten lo que es el micrófono ahí de mute y pueden hablar. Adelante. Buenas noches. Yo quería comentar sobre que pues lo que vimos, ¿verdad? De que Jesús cura todas Ujú. las enfermedades. Y yo pienso que sí es cierto eso hasta el día, hasta hoy en día. Si Ujú. tenemos fe, pues a lo mejor no se nos quita por completo, pero sí calma nuestras dolencias y nuestras inquietudes, porque yo así como que sufro de mi ojo y me duele mucho. Y me lo Sí, inyectan para que vea yo y me duele la cabeza, me duele muy feo atrás, donde tenemos conectado el nervio, ¿no? Del lado sí, izquierdo. Pero yo ujú, cuando voy a la iglesia, pues ahora sí que me concentro, sí, como, pues ahora sí como tenemos el encuentro con Jesús. Y ujú, le digo que me calme mis dolencias, que me quite mis dolores de cabeza, que permita que ya no me duela mi ojo. Y la verdad sí me ha funcionado. Entonces sí, yo pienso que que sí, que Jesús es la solución a veces de las enfermedades, de todos los problemas de la humanidad. Ajá, y ya a partir de que pues yo ya estoy un poquito más de conocimiento sobre ujú, esto, pues lo que pasó con de los narcos y todo eso, yo digo, pues Dios está purgando la tierra, ¿verdad? Porque ya había mucho mal y está sacudiendo para volverlo a acomodar y ya no, o sea, no me asustó tanto, nomás pues oro a Jesucristo y guardo las medidas que se deben de guardar. Entonces es muy bueno el tener
una fe y un contacto con Jesús. De hecho, pues y luego a mí me preguntan, como saben que fui testigo, me preguntan la diferencia, ¿verdad? Ujú, Me veo algunos hermanos, pues sí se atreven a preguntarme, ¿cuál es la diferencia de testigo acá? Luego me dicen, ¿había canciones allá con los testigos? Luego sí, sí había cánticos, pero se cantan automáticamente. No son ujú, como ahorita que son cánticos hermosos, bonitos, ¿no? ujú. Una comunicación con Jesús, porque yo así lo veo. Es el ir a la iglesia es tener una comunicación con Él y decirle todas nuestras inquietudes, todos nuestros dolores, todo lo que nos preocupa. Dejárselo a Él con fe Mm. y Él nos lo va a solucionar a su debido tiempo. Perfecto, Carmen. Pues muchas gracias ahí por tus testimonios. Definitivamente Dios nos ayuda. Por ejemplo, esa tormenta por lo que estaban pasando los discípulos. Dios calma esas tormentas, esos problemas por los que estamos pasando, tanto físicos, enfermedades como algunos otros. Obviamente sabemos que en algún punto nosotros y cada uno de nosotros vamos a morir, o sea, no vamos a vivir eternamente en este mundo, pero sí definitivamente nos da esa paz, esa esperanza, esa tranquilidad, más que todo. Y Jesús obviamente también, bueno, Dios obviamente también puede sanar lo que son enfermedades y eso lo hemos presenciado también. Y por el tema del narcotráfico, pues también, al final del día, Dios es justo. Y pues es algo muy raro y esto lo hemos visto y se habla obviamente en México. Dicen, oye, no conocemos ningún narcotraficante famoso que esté viejo, o sea, que dura viejo sin que esté preso toda la vida o a que si lo maten. Entonces, a la mera hora, pues es también justicia divina, ¿sí me explico? O sea, justicia de, ¿y sabes qué? Si aquí nadie se va a ir con, o sea, libre, de alguna manera va a llegar la justicia. Y últimamente, pues está la justicia divina de Jesús, que últimamente cuando nosotros muramos, pues vamos a tener que responder con nuestras vidas. Ujú. Que vaya, que hicimos con nuestra vida. Entonces, por eso ese concepto del infierno muchas veces a las personas no les gusta, porque dicen, no, qué infierno, ¿cómo vas a dejar que Dios mande a sus hijos, a su creación al infierno? Pero Dios también es justo. Si no existiera el infierno, entonces la maldad gana. Sí, la maldad gana. ¿A qué me refiero? A que si eres una persona muy mala, vamos a decirlo así, un Hitler y matas un montón de personas o un super narcotraficante o algo y así, y te mueres y no hay infierno, o sea, no hay justicia divina y así te vas al cielo porque pues sí, pues todo el mundo se va al cielo. Entonces la maldad ganó. No hay justicia, ¿se me explico? Entonces, por eso también existe el infierno, porque Dios es justo, ¿sí? Las personas que realmente no se arrepintieron de su vida, porque todos nos debemos de arrepentirnos, o sea, en algún punto debemos, pero no todos lo hacen, ¿sí? Por eso existe esa justicia. Si no existe el infierno, pues la maldad gana, pero últimamente no. Por eso la maldad es castigada, ¿sí? Por eso la maldad no gana. Pero muchas gracias, Carmen, ahí por tu testimonio. No sé si alguien más quiere comentar algo, que tengan ahí algún comentario que quisieran hacer o alguna duda o algo por el estilo. Hola, buenas noches. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Dios te Ujú. bendiga por este tiempo, por regalarnos un momento de tu vida Sí, para hablar de la palabra de Dios. Sí me escucho, ujú. ¿verdad? Sí, sí, que, vale, sí te escuchamos. Pues nada, también lo mismo, ¿no? Yo creo que lo primero en nuestra vida siempre debe de ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Ujú, porque teniendo a Él primero en nuestra vida lo tenemos todo. Tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos amor, tenemos una esperanza de que aunque tengamos malas, pues Dios siempre está ahí y esas malas también para Dios tienen un propósito, aunque a veces nosotros no entendemos ese propósito, pero nosotros bueno, Dios tiene sus tiempos y nosotros también queremos que nuestro tiempo hoy en día sea expreso, ¿no? Que las cosas ujú. sucedan rápido, pero Dios es un Dios de paciencia Sí, y pues en esa paciencia al final siempre hay un propósito y a lo mejor nosotros queremos algo y Dios tiene algo más grande para nosotros y ujú, en esa desesperación tomamos decisiones apresuradas y sí, tenemos que vivir las consecuencias. Y entonces en ese propósito de Dios pues también se va alargando a veces, ¿no?
por ujú, desobedientes, porque hay algo que le gusta a nuestro Padre, es que seamos obedientes, ujú. que a pesar de que haya malas, nosotros siempre estemos firmes con Él, Sí, creyendo, amando. Eh, Como tú decías, el poder que tiene Jesucristo, ¿no? En sanar, en liberarnos, porque también existe un mundo espiritual de maldad y otro sí, que es bueno de Dios, ¿no? ujú, Y hay sí, que creer que existe, porque existe, ujú, existe ciertamente. Entonces, Jesús tiene el poder y Él es el único intermediario entre nosotros y nuestro Padre, ¿no? Entonces, como decías, también, como decías tú, siempre está en oración, siempre en todo momento, aunque decaigamos, aunque estemos desesperados, ujú, siempre la oración nos va a dar paz. Y esos son los regalos de Dios, el que ujú. tú creas en Él, confíes en Él y Él te dará ese regalo, ¿no? Eso Sí, todo se dará con añadidura y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. mm, Y para mí, pues siempre es poner primero a Dios, amarlo, respetarlo, honrarlo, no solamente ser oidores de las palabras, sino también hacedores, ujú, hacerlo nuestro, hacer que ese espíritu reviva dentro de nosotros para poder tomarnos de esa fuerza de Dios y poder llegar a ese camino que es la luz, la verdad y la vida, que es ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sí, Y bueno, ese es mi comentario de hoy. Dios los ujú, bendiga. Qué bueno que tenemos estos momentos de oración sí, para poder avivar nuestro espíritu. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por este ujú, momento, gracias por la lectura, porque también nos enseña y nos muestra a qué vino Jesucristo aquí en la tierra, cuál sí, es su poder, cuál es su fuerza, cuál es su fortaleza, el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, porque no fue fácil, fue difícil para él, pero ahí está la voluntad y sí, somos hechos a semejanza de nuestro Padre. Entonces, si lo hizo Jesucristo, si pudo sacrificar muchas cosas, nosotros también podemos sacrificar y no nada más pensar en la vida aquí en la tierra, sino que hay después de la muerte, ¿no? Esa vida eterna que Dios, pues tiene por herencia para nosotros sí, y hay que creerlo, y hay que ujú, creer que sí existe. sí, Y bueno, este es mi comentario del día de hoy. sí. Gracias, bueno, Muchas gracias, Lisa, y por tu comentario y por tus palabras. Me da mucho gusto. Ujú, gracias. perfecto. Ujú. Bueno, pues debido aquí a la hora, si quieren, podemos concluir lo que es este estudio bíblico. Como quiera, pues nos juntamos lo que es el próximo martes, o sea, a la misma hora. Yo como quiera voy a pasar el link ahí en el grupo de WhatsApp y voy a subir pues obviamente estos videos ahí a Facebook y a YouTube para las personas que no alcanzaron a conectarse. Y vamos a terminar aquí con una oración. Padre, Rey del universo, Señor. Muchas gracias, Señor, por este libro de Lucas, por el capítulo 8, Señor, y estas enseñanzas que leímos el día de hoy. El, vaya, el milagro que hiciste al parar las olas, Señor. Así que tuviste control sobre la naturaleza. También que vimos que tu Hijo Jesús tiene control sobre la vida, Señor, cómo resucitó a esta niña pequeña de 12 años, Señor, y cómo sanó a muchas personas también. Muchas gracias por revelarnos todo esto, Señor, para que nosotros podamos tener certeza y paz de lo que nos puede esperar después de la vida, de esta vida carnal. Muchas gracias igual por todas las bendiciones que tú nos das, todas las cosas físicas y espirituales también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tengan un bonito semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Bye bye. Armando, bye Gil. Ahí va varios. Bye Manuel.